RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Qué ha significado este año de emergencia para los peruanos, no? El confinamiento de sus hogares, la afectación emocional, ¿no? Por los contagios, por la pérdida de familiares, por la pérdida de empleos, ¿no? El drama por conseguir oxígeno, el drama por ingresar a un familiar en un centro hospitalario, ¿no? Cómo nos afecta emocionalmente, ¿no? Familiarmente, ¿no? Justamente para analizar, vamos a compartir esta comunicación con el señor Juan Carlos Ríos, el psicólogo, director de Aurea Consulting, docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Yo le agradezco la amabilidad, señor Ríos, por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder conversar un poquito sobre este tema que es tan importante para nuestro país, ¿no? Año muy complejo para el mundo y para el Perú en particular, ¿no? Yo decía, si hemos logrado en cierta medida atenuar o seguimos, ¿no? Con los mismos miedos, con los mismos temores, ¿no? Con los mismos trastornos, ¿no? Que afectan, ¿no? El confinamiento, la pérdida de un ser querido, ¿no? La pérdida del empleo, ¿no? El hecho de tener temor de ser contagiado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo usted evalúa este primer año y el comportamiento, sobre todo de la sociedad peruana? Mira, José, antes de la pandemia ya se veía que la prevalencia de los temas de ansiedad o los trastornos de ansiedad era altísima en la sociedad. Estábamos hablando de alrededor de un 30% de personas que habían padecido algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Con todo el tema de la pandemia, con todo lo que ha significado, que tú bien lo has dicho, han habido cambios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, problemas de salud, etcétera. Los indicadores de ansiedad, si ya antes eran altos, ahora son mucho más altos. ¿No? Tenemos personas que están viviendo unos cambios muy radicales en sus vidas y que esta pandemia lamentablemente les ha cambiado muchos factores que les son difíciles manejar, ¿no? Entonces nos enfrentamos ante una situación compleja porque yo como psicólogo estoy viendo, por ejemplo, muchos casos de depresión, bajas del estado de ánimo, la ansiedad que además empieza a afectar otros factores de la propia vida, el sueño, problemas para dormir, problemas en la familia, conflictos. Entonces, estamos ante un reto bien grande porque la cantidad de dificultades que ha traído la pandemia es mucha, ¿no? Y tenemos que ahí, por lo tanto, que abordar el problema y ver cómo darle soporte un poco a las personas, a la sociedad, y ayudarlos a revertir también los efectos negativos de la pandemia. Ahora, esto ya no es un tema de carácter individual, ¿no? Sino que afecta el entorno, ¿no? Sea el entorno familiar, sea el entorno laboral, ¿no? El entorno educativo, ¿no? Hay una afectación masificada, ¿no? Sí, totalmente. Hay una afectación a nivel social, eh, digamos, a nivel familiar, laboral y también a nivel de la sociedad en general, ¿no? Porque se ha generado una circunstancia compleja a nivel, en este caso, país y mundial, ¿no? A nivel familiar, bueno, se han dado muchos problemas desde el punto de vista logístico, es decir, personas que trabajan en su casa, hijos que estudian el colegio en la casa, universitarios que están, digamos, en un solo entorno y eso genera dificultades y a veces también cargas en la propia familia, porque no es fácil convivir 24 horas al día. Si bien hay muchas familias que ya van encontrando alguna manera digamos, salir un poco, pero hay muchas que todavía están todos confinados y encerrados en la casa. Entonces, a nivel laboral también han habido muchísimos cambios, la forma de trabajo ha cambiado, la gente ha tenido que adaptarse a nuevas situaciones con todo el estrés también que eso significa.
Yo hablo, por ejemplo, con profesores, tanto de escolares como universitarios, y de pasar de dar tu clase con tus alumnos al frente de manera presencial a tener que cambiar todo a una plataforma virtual y con todas las herramientas y los cambios que se implica, para muchos ha sido un tema muy estresante, muy difícil, ¿no? Y así vemos una serie de cambios, ¿no? Personas que estaban acostumbradas a salir, a hacer su deporte, que de pronto cambiaron a un estilo de vida más sedentario, o personas que veían a sus amigos, familiares, y de pronto tuvieron que aislarse un poco, o ya no ver tanto a sus amigos. Y todo eso ha generado, como tú bien dices, José, un cambio a nivel social, no solamente individual, sino en la sociedad. La sociedad se ha visto como que golpeada también y está encontrando maneras de poder vislumbrar una salida para esta situación, ¿no? El tema del confinamiento, señor Juan Carlos Ríos, ¿no? ¿Cómo afecta, no? Y lo voy a extrapolar. ¿Cómo afecta, por ejemplo, a la población adulta mayor y cómo afecta a los niños, ¿no? Los niños hoy circunstancialmente están cumpliendo ya un año de confinamiento, ¿no? No van a las escuelas, tienen horarios muy limitados para poder salir, etcétera, etcétera. El tema de socialización de los niños en realidad ya ha quedado al margen, ¿no? No tienen esa capacidad de socializarse con niños de su edad, ¿no? Y en el caso de los adultos, ¿cómo se demuestra y en su experiencia cuáles son los principales riesgos y factores que se presentan, ¿no? En el caso de los niños, bueno, esto siempre va a depender también de la personalidad de cada uno, ¿no? Porque hay personas que se adaptan mejor a un esquema de repente más individual, y hay personas que necesitan mucho más a veces, por ejemplo, salir o comunicarse, ¿no? Pero en líneas generales, en el caso de los niños, les afecta mucho primero en su desarrollo, ¿no? Porque los niños, como sabemos, necesitan moverse, necesitan correr, necesitan jugar, y eso es un proceso que ayuda en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños. Entonces, nos enfrentamos ante un reto, eh, para que los niños no dejen de lado, digamos, este crecimiento y este desarrollo. Segundo, tema del aprendizaje. Sabemos también que nuestro cerebro, para aprender, también necesita justamente movimiento, necesita experiencias y situaciones que van consolidando ese aprendizaje. No solamente ahora nos estamos limitando un poco a una pantalla y lo que se puede hacer en la casa, pero se pierde un poco la riqueza que los niños pueden experimentar, que pueden probar situaciones, ver otras realidades, salir al campo, etcétera, que son cosas que se han limitado también un poco para ellos, ¿no? Tercero, el tema social, como tú bien lo has dicho, o sea, para los niños es muy importante socializar, y es otra manera también de desarrollar habilidades, competencias, y generar también una instancia de crecimiento como personas. Y eso se ha limitado también. Cuarto, podríamos presentar un poco el juego, o la posibilidad de divertirse un poco más, porque los niños también necesitan este aire, esta diversión. Y si bien en casa se pueden hacer muchas actividades, lo cierto es que se han reducido también muchas de ellas, y muchos espacios para que los niños también puedan disfrutar, ¿no? Los parques, los juegos, espacios para ellos, actividades, se han limitado mucho. Entonces, yo creo que por ahí va más el tema de los niños. El tema de los adultos eh, tiene otra connotación, pues los adultos mayores, por ejemplo, están experimentando mucho el tema de la soledad. Es decir, los adultos mayores, si bien no es que estén tan acostumbrados de repente, muchos de ellos, a movilizarse mucho, pero sí están acostumbrados también a, por ejemplo, recibir amigos, familiares, o poder encontrarse con unas personas, tomar un poco de aire, salir al parque, salir a pasear. Y el hecho del confinamiento, en el caso de ellos, los lleva más a veces a un estado un poquito de soledad, ¿no? Que puede traer un poquito de bajas en el estado de ánimo, en algunas situaciones de depresión, o de sentirse
de repente desconectados o abandonados, cuando en realidad la situación es compleja, ¿no? También está el tema de la actividad física, que al no tener tanta actividad física, por ejemplo, caminar, pasear, en el caso de los niños correr, como les decía, esto afecta también un poquito el tema de la salud, ¿no? En los mayores. Y, y en los niños se empieza a dar también un mayor sedentarismo, ¿no? Un hábito, se va generando un hábito distinto, es decir, las personas se empiezan a acostumbrar a estar en la casa también, ¿no? Y eso en términos de salud a un mediano o largo plazo puede traer dificultades, porque en el caso de los niños se acostumbran a estar sentados frente a la computadora, por ejemplo, 6, 7 horas en el tema del colegio y ahí haciendo tareas y hablando con amigos. Entonces, se está generando una situación que tenemos que abordar de manera muy inteligente hacia el futuro y con mucho criterio para que no se generen hábitos negativos y problemas posteriores, ¿no? Y en el ámbito social quizá ya el tema sea más delicado, ¿no? Cómo esto tiene una afectación en la vida diaria, ¿no? Hay mayor brecha que se puede notar hoy, ¿no? En los niveles de pobreza y pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? En localidades urbanas o en zonas rurales, ¿no? Donde las familias tienen una gran afectación por la pérdida del empleo, ¿no? Por la capacidad de no poder engarzarse con rapidez, ¿no? En el ámbito laboral, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta todo esto ya en el ámbito social? Sí, como bien dice José, los más afectados en términos laborales y económicos, como sabemos, son las personas informales, ¿no? Que viven del día a día y que evidentemente y además que son la mayoría de personas, y que esta cuarentena los ha puesto en una situación muy, muy compleja porque no han podido trabajar efectivamente en el día a día y eso ha traído dificultades a nivel económico, mucha gente ha perdido sus ahorros, o se ha endeudado, o ha pasado por situaciones difíciles de hambre o de pobreza en general, ¿no? Y eso a nivel emocional y a nivel social trae una serie de consecuencias evidentemente negativas, ¿no? Desde la frustración que se genera por no poder llevarse un pan a la boca o alimentar a sus hijos, la ansiedad que esto genera también, porque muchos han perdido sus pequeños negocios o se han tenido que endeudar, y esto en términos emocionales va generando que las personas estén más preocupadas, más tensas, más irritables a veces, se generan problemas en la familia, las personas se pelean más, la gente sale a la calle un poco activada. ¿Por qué? Porque hay más preocupación, porque hay más frustración, porque hay situaciones que han generado lamentablemente dolor fuerte en las personas, ¿no? Si a esto le sumamos ya un problema social que se va generando con las dificultades económicas, que es la delincuencia, y personas que empiezan a delinquir, también se suma un problema social mayor, ¿no? Y la frustración de la sociedad como que va creciendo, ¿no? Y eso es una bomba de tiempo, por eso es que vemos, no sé, pues en las noticias vemos tanta gente que se pelea, tanto problemas entre familias, tantas dificultades, agresiones. Las personas están desgastadas un poco por una situación que lamentablemente ha sido muy dura para mucha gente, ¿no? Muy bien. Señor Juan Carlos Ríos, director de Aurea Consulting y docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ha sido un gusto conversar con usted y sobre todo reflexionar, ¿no? Para un poco entender lo que ha significado este año de emergencia en el país, ¿no? En medio de un confinamiento, una afectación emocional y sobre todo, ¿no? Un drama diario que vemos los peruanos, no solamente aquí, sino también en el mundo. Le agradezco como siempre la amabilidad, señor Ríos, muy gentil, ¿eh? No, muchas gracias. Y solamente un pequeño llamado a la salud mental, a cuidarnos nosotros, cada uno individualmente, en nuestra salud mental, en nuestro experimentarnos y saber manejar
y ordenar nuestras emociones, y también un llamado a nivel social, digamos, que hagamos más cosas por ayudar a muchas personas que están viviendo una experiencia interior complicada y que es fundamental apostar y trabajar también en la salud mental en nuestro país. Muchas gracias, José. Le agradezco la gentileza. Conversábamos con el psicólogo Juan Carlos Ríos, director de Aurea Consulting, docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. RCR, la red que comunica y une al Perú.